Aquí es donde vamos a tomar el yagé, la planta de la sabiduría, es una planta medicinal. El yagé muchas veces dice, tú vas a morir. Bueno chicos, estamos casi llegando a territorio Sicopay. Después de hacer varios kilómetros vía terrestre hemos hecho una paradita para hacer unas compras para la comunidad Sicopay Remolino. Ya nos están esperando porque vamos a hacer otro recorrido para llegar a esta comunidad vía fluvial por el río Aguarico. Vamos a conocer más sobre sus conocimientos y ver también cómo ellos entienden el mundo. Bueno, llegamos ya a la comunidad, hemos tenido que pasar por un poquito de fango que me he hundido porque ahora mismo peso el doble. Donde estamos ahora mismo es donde vive la familia de César. César es la persona que nos está dejando un espacio para que podamos dormir aquí estos días. De hecho, luego hablaremos con él porque él es pintor y tiene una historia bastante curiosa con sus cuadros. La cultura Sicopay es un legado espiritual de los seres celestes, los seres de un mundo superior. En la cultura Sicopay dicen que estos seres convivieron con ellos y les dejaron el legado cultural que los define. La palabra Sico significa varios colores por su túnica rayada, por su corona de colores y su pintura facial, y Pay significa gente, es decir, gente de muchos colores. Ancestralmente la nación Sicopay ocupaba 80.000 hectáreas entre la frontera del norte de Ecuador con Perú. Antes eran 20.000 personas y a día de hoy solo quedan 700 Sicopais que luchan por preservar su territorio ancestral. Desde la conquista española en América, los Sicopais han sufrido bastantes invasiones de misioneros jesuitas y después también vino el boom del caucho, que a causa de esto casi estuvieron en la semiesclavitud. A causa de todo esto tuvieron enfermedades como la gripe, la viruela y debilitaron muchísimo a la población. El abandono estatal y el olvido generalizado de todo un país ha puesto en serio riesgo a esta etnia de desaparecer. Aunque en realidad lo que más daño hizo fue la guerra entre Ecuador y Perú en el 1941, cuando se dividió la etnia Sicopay. De hecho, muchas familias no se volvieron a ver, a encontrarse de nuevo después de 5 décadas. Nosotros siempre para ir a la cacería, al trabajo, a la visita, a la bienvenida, pintamos. Eso para nosotros da más energía positiva y es para la cacería uno se puede encontrar muy seguro. Hemos venido a saber un poquito más sobre las plantas medicinales que rodea todo lo que es la comunidad, porque la verdad es que todo esto es un laboratorio. Aquí con cualquier planta parece que te puedes curar de algo y no necesitan nada más que conservar esto para poder seguir curándose y utilizándolas para también su cosmovisión. Una de estas plantas la vamos a tomar esta noche. Estoy hablando del yagé, o también conocido como ayahuasca, que se le conoce en otras partes y en otras regiones de Ecuador. Estos son como ceibos de frutas coloradas. Aquí en el Aguarico no existen. Hemos traído de lagartococha y estamos reforestando acá para ver cómo. O sea, allá tenemos un árbol grande que ya está dando frutos. La cáscara o adentro tiene unas fibras bien fuertes para tejer y exprimir la yuca para hacer el casabe. Este es el agua, ¿no? Madera muy fina que aquí en la Amazonía están exterminados, pero yo mantengo este árbol hace mucho tiempo, ¿no? Tiene como algo de 80 años. Ahora recogí como 30 semillas para hacer vivero todo esto. El Estado no ha reconocido la titularidad de nacionalidad de Lagartococha, o como ellos le llaman, Pequeyá, que es un territorio ancestral de los Sicopay. Este territorio era el espacio ancestral de ellos que fueron desalojados durante la guerra entre Perú y Ecuador. Los Sicopay en total tienen 8.300 hectáreas, pero quieren recuperar 42.000 más. Puede parecer mucho, pero es que en su origen tenían en total de 80.000 hectáreas de territorio ancestral. Ellos lo que reclaman es de nuevo su territorio porque quieren volver a su origen.
Desde el 1971 todas estas tierras han sido contaminadas por la quema de gas natural de los mecheros y las petroleras, por el derrame también de petróleo. De hecho, este río que tenemos aquí, el Aguarico, está lleno de comunidades de tribus indígenas afectadas por este. De hecho, hice un vídeo anterior a este vídeo, un vídeo que podéis encontrar en el canal, sobre las consecuencias del petróleo. La industria de la palma ha impactado en todo el Amazonas y en todos los que viven en ella. En el caso de los Sicupais, estas palmas han reemplazado la selva donde conseguían sus alimentos, donde cazaban y sus recursos para la cosmovisión. Esta noche va a haber una ceremonia donde vamos a tomar yagé con una persona, con un chamán con más de un siglo de edad. Nos vamos a adentrar en su cultura y vamos a conocer más el por qué esto es tan importante en su cultura. Además, para qué engañarnos, también tenemos muchas ganas de probar lo que es el llamado ayahuasca. Ellos lo llaman yagé. Tenemos variedades de ayahuasca o yagé en nuestro idioma. Este es el bejuco, esta es la liana, no el árbol está trepado, ahí lo mantenemos ahí. Este es un tipo, tenemos otros tipos porque nosotros tenemos yagé de nudo, que le decimos que tiene unos cortos nudos así, ¿no? Es un ayahuasca, pero también es bien fuerte. Tenemos ayahuasca negro, le decimos nosotros, nea-yagé, significa de la parte de la corteza es negra y es fuerte también, eso es. Este es medio, como le digo, nosotros le decimos mayagé, como decir rojo, ¿no? Para nosotros da una buena pinta, poderosa pinta, que se cocina con el yagé, con esto, para que haya más fuerza combinada el poder, ¿no? Entonces esto es yagé oco. Recoge las hojas, se le cocina y es vomitivo para limpiar y para poder seguir bien el camino de yagé y para que no haya vómito dentro del toma. Eso siempre hacemos como una ceremonia, primera ceremonia para poder seguir. Eso es la cultura nuestra. Neumi yagé, o sea, yagé corto, ¿no? Tiene pintas bien blancas, bien luces muy fuertes, blanquísimas. Siempre mi papá decía que los chamanes tomaban esto, llamaban a los animales muy cerca, por eso es guay yagé. Guay significa yagé de llamamiento a los animales. Ese árbol que tumbó mi hijo, eso es lo que vamos a tomar fuerte, que va a preparar mi hijo. Este es lo que va a preparar el yagé para esta noche. Toda la área que lo que estamos viendo es una área así, verde. No hay casas allá. Habrá sajinos, guanganas ahí, jaguar. Hay muchos jaguares por aquí, por esta zona, ¿no? Sí hay. Porque en la temporada de verano siempre bajan en las quebradas, donde ellos consiguen muy fácilmente a los animales, por ejemplo los roedores. El cuadro, el más grande, es lo cultural, la pesca, la biodiversidad y la cultura. En la nacionalidad secoya, a la selva nosotros nos identificamos como una casa, como un mercado, como una vida. Dentro de ese bosque existen numerosas plantas medicinales, plantas comestibles, maderables, excepto los espíritus de la naturaleza, de los árboles. De cada animal, cada grupo de animales tiene sus espíritus donde se pueden mantener, de acuerdo a la cosmovisión y el yagé de la nacionalidad Sicop. Me encuentro ahora mismo en La Maloca, que es la casa espiritual. Aquí es donde vamos a tomar el yagé, la planta de la sabiduría, es una planta medicinal. Hemos hecho una dieta bastante estricta para poder ver visiones muy claras. Ya nos hemos preparado ahora mismo las tiendas de campaña porque esta ceremonia va a durar hasta el amanecer. Se realiza durante toda la noche tomando yagé. Vamos a ver cómo va porque es mi primera vez con esta planta ancestral. Bueno, esto es para poder recibir a los espíritus de yagé. Entonces tiene que pintar porque eso quiere decir que están fiesta con los muñapay, ¿no? Con los ángeles de yagé. Todas las pinturas de esta, la que estoy pintando, son salidos de yagé mismo, de pinta de yagé. La corona de yagé se llama esta pintura. Bueno gente, ahora sí, nos han pintado las caras, justo se ha hecho de noche, vamos a ir en busca del chamán que comentaba antes, tiene más de un siglo de edad, está bastante débil,
no puede de hecho caminar, pero nos han dicho que coge bastante fuerza en este tipo de ceremonias porque él es el que nos va a guiar durante toda esta noche. Así que nos vamos a adentrar un poquito más en la selva hasta la Maluca y vamos a empezar esta ceremonia. Adelante. Uy, cuidado el perro. Estamos preparando ya, pero va a ser una noche movidita. Parece que va a llover porque hay tormenta. El viaje es un camino más fuerte que podemos tener en la nacionalidad de Sicopa, que algunos se olvidan, entonces debemos seguir tomando. Mediante con viaje podemos ver qué podemos hacer. El viaje no es un corto, sino que el viaje es un camino largo. Entonces ella enseña. He comenzado desde 11 años, he comenzado en mi camino. Los que van a tomar también no tienen que comer, tienen que ayunar en todo el día los que van a acompañar en la ceremonia. La palabra yajé en nuestro idioma significa bejuco sagrado. La primera toma no me ha salido nada. Pero después, y la segunda toma, son pasos que tiene que ver, aprender. Es una enseñanza espiritual. Ahora, esta es la primera casa para los que están por primera vez. Si los que han tomado algunas veces, o sea, ya tienen el sentido más espiritual, ¿no? Más fuerte, tienen más visiones. Muchas veces las personas han gritado, estoy muriendo, o me está tragando, o es una boa, algo así, ¿no? La boa es el camino, es el bejuco que se ve como una boa gigante. Tiene que tener espíritu fuerte. Cuando ves esa serpiente, usted tiene que pisar la cabeza y ese momento abre un camino. Si gritas, él mismo traga o lo lleva a otro lado, ¿no? El yajé muchas veces dice, tú vas a morir, ¿no? Entonces usted tiene que tener mente positiva, eso tiene que tener fuerte en el camino de viaje. Canta y después a veces no. Yoko es un bejuco. Al calentar uno puede vomitarse, por eso solamente se toma con agua natural y se le raspa. Si son bastantes, se le raspa ese tamaño. Y el yoko, por ejemplo, después de la toma de yajé, le quita, le alivia, ¿no? Rápidamente. Me he despertado la boca. A deshidratarnos. Pues sí, que hace falta. Bueno chicos, buenos días. Después de que nos hayamos levantado para tomar el yoko, cogí un poquito más de fuerzas también con la sandía. Es curioso porque no me duele la cabeza, simplemente estoy un poquito lento, me noto, a la hora de hablar, a la hora de pensar. Pero me encuentro muy bien, no tengo ninguna especie de resaca.
y me duele la cabeza. Ahora tenemos que permanecer todos juntos aquí y luego irnos todos juntos de nuevo a la comunidad. Y luego allí, cuando esté un poquito más despierto, os explico todo. Bueno chicos, ahora sí que estoy un poquito más despierto, sigo un poquito lento, me siento bastante relajado. Acabo de pegarme un buen desayuno, he recuperado fuerzas porque no hemos comido nada desde... Bueno, estuvimos en ayuno antes de hacer el viaje, no hemos podido beber absolutamente nada de agua porque lo vomitas. De hecho tengo que decir que no he vomitado, pero sí que he ido bastante de vientre, me ha hecho una pedazo de limpieza. Durante toda la noche cada uno pues era responsable de decidir si quería seguir tomando. Yo en mi caso tomé la primera y tomé una segunda. En la primera sí que he tenido bastantes visiones, me pegó bastante fuerte. Me ha sorprendido porque normalmente las primeras veces no tienes ninguna visión, tienes algunas figuras, ves cositas, pero no tan claras. Yo sí que he tenido una bastante fuerte. No creo que lo vaya a decir por aquí porque es algo bastante personal y creo que tiene que pasar algunos días para que yo saber realmente qué significa, pero tal vez, bueno, quién sabe, pueda hablar esto en un vídeo o tal vez en un directo, de explicar bien esta primera experiencia. Luego mi segunda toma de Yagé ha sido muchísimo más suave y luego ya mi cuerpo se ha ido relajando, he vuelto. Es que no sabría explicarme porque todo lo que yo me imaginaba que iba a ver ha sido totalmente distinto. Tu cuerpo sí está, pero tu mente, tu alma, tu espíritu no está, y luego cuando vuelves es una sensación bastante rara de decir, wow, he vuelto. En la segunda toma ya me relajé bastante y luego ya dormí plácidamente. Sí que es cierto que hay visiones que he visto que no me gustaría decir por aquí, pero sí que la primera vez que empecé ya a notar como cositas, era todo de colores, iban cambiando de rojo a verde, amarillo. Sobre todo lo que me estaba viendo era, bueno, puede parecer una locura, pero eran como insectos enormes que me enseñaban, bueno, pues todas sus patas, sus cuerpos. Yo creo que eso ha hecho que yo me conecte más con la naturaleza. De hecho, de madrugada pues me iba a los alrededores de lo que es la casa ceremonial. Ha sido una experiencia increíble, no me lo imaginaba para nada así. De hecho, esta es mi primera vez que tomando Yagé, pero no va a ser la última. Voy a realizar vídeos donde voy a seguir tomando Yagé, ayahuasca, pero sí que va a ser un vídeo más adelante, es súper especializado en esto. Pasa que yo también quería tomar esta primera vez para saber cómo mi cuerpo iba a reaccionar y mi mente también. Así que de aquí, con esta lluvia, con esta lentitud hablando que estoy teniendo ahora, me despido del vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo, compártelo, comenta siempre con respeto y nos vemos en el siguiente. Ah, por cierto, todo ha sido bonito menos estas picadas. No sé cuándo ha sido, pero me han dicho que son las hormigas colorines. Me han reventado la espalda, pero ha sido una bonita experiencia. Ahora sí.